algunos textos de Freud, tratando de ubicar algunas resonancias, algunos ecos que tiene su pensamiento respecto de estos campos de saber, la sociología y la antropología. Punto. Quisiera transmitirles una cuestión formal, antes de olvidarme, y que es que yo no soy el admisor en esta sala, no soy quien hospeda a la gente que ingresa en esta sala, razón por la cual no tengo poder, yo soy un invitado más. No tengo poder de admitir participantes, entonces les quería pedir concretamente que traten de ingresar antes de 10:10, porque vamos a tener 10 minutos de tolerancia, o porque la gente del UNSAM va a tener 10 minutos de tolerancia, después de los cuales no sé concretamente si van a admitir a los más rezagados. Entonces se los quería decir ahora, si recuerdo lo voy a decir sobre el final de este primer encuentro, ¿sí? Vuelvo a la cuestión. Freud, antropología, sociología. Me gustaría en este primer encuentro tener alguna idea de, no sé cuánta gente somos acá, parece que somos 26 personas. Me gustaría que un par de ustedes, o 2 o 3 personas de ustedes, me expliquen por qué, tratándose de una materia optativa, esta en las respectivas carreras que tienen ustedes, esta no es más que una materia optativa, ¿por qué optaron por esta materia? Quisiera saber sobre el eventual interés particular que pudiera tener alguno de ustedes como para haber elegido esta materia optativa. Así que le paso la palabra, desmutéese alguno y dígame qué es lo que los trae por acá. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día, a mí Silvia. porque siempre me interesó el psicoanálisis, o sea, estudié psicopedagogía en UNSAM. La verdad que me pasó, bueno, cosas de la vida, que lo elegí porque justamente había 2 universidades. Yo sabía que quería estudiar en una universidad pública, la otra era súper psicoanalítica, que era la de Lomas, y yo dije, no voy con esa, y un año después me encontré haciendo análisis. Y en el análisis propio me encontré con que el psicoanálisis me parecía re interesante. Y bueno, ni hablar el aporte en la clínica. Así que bueno, todo lo que sume, porque además me parece que, esta es en mi opinión, ¿no? Que no es, el psicoanálisis va más, me parece más interesante estudiarlo fuera de la academia. Si bien este es un ámbito universitario, después fui, bueno, teniendo grupos de lectura y la verdad que me gustó mucho esa dinámica. Me parece algo que siempre aporta a la vida, más allá de lo profesional y lo académico. Siempre está sumando el psicoanálisis. Que no Bien. deja de ser doloroso y un montón de cosas que ya sabemos. No trae tan buenas noticias. Pero bueno, es bienvenido. Ok. Bien, ya sabemos que Cintia no mata a los mensajeros. No trae buenas noticias, pero es bienvenido. Ok. ¿Algune otro que quiera decir qué es lo que lo trae por estos pagos? Hola, sí, yo soy Patricia, estudio antropología. A mí me parece
muy interesante, o sea, quiero tratar de entender la realidad, la tensión que hay entre el sujeto y nuestra realidad, digo, cómo se construye eso y cómo influye en las subjetividades, digo, esto, digo, entender ese proceso complejo, digamos, de uno con los otros y otras, con los otros, eso. Bien. Ok, Patricia. La relación tensional entre el sujeto y la realidad. Sí. Sujeto y los otros. Y los otros. Ok. ¿Alguna otra voz? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo está? Bueno, al igual, bueno, de lo que comentaba Patricia, la verdad que me parece una materia súper interesante relacionado desde lo psíquico, desde lo individual, psicológico a lo social, cómo se aplica. La verdad que a mí me interesó mucho el libro de Durkheim, El suicidio, y cuando lo empecé a leer, yo tomaba el suicidio como algo, digamos, del sujeto propio, y después cómo lo traslada a lo social, la verdad que me impactó. Entonces me pareció una materia muy interesante que, bueno, lo individual, ver cómo se aplica a lo social. Eso. Perfecto. Perfecto. Sí, esto último que trae Eva me parece también piola en términos no solamente de que cuando surge el psicoanálisis se empieza a dar como una perspectiva un poco diferente a las producciones conceptuales de diferentes campos, ¿sí? El psicoanálisis como discurso, no discurso como dan discursos los políticos, el psicoanálisis como un campo de saber que genera un tipo de vínculo, un tipo de lazo social, ¿sí? Ha tenido una incidencia en muchos otros discursos. Por eso uno a veces escucha el psicoanálisis es un discurso que funda discursividades. Lo digo de otra manera, desde la noche de los tiempos se ha hablado del inconsciente, desde la noche de los tiempos, ¿sí? Ha habido muchas teorías de lo que es lo inconsciente. Freud a veces se pone a trabajar sobre las concepciones de lo inconsciente antes de él y ubica por lo menos 11 teorías de lo inconsciente, ¿sí? Para que se den una idea, hay toda una época romántica alemana donde lo inconsciente era objeto de la literatura previo al psicoanálisis. Pero el psicoanálisis indudablemente a lo inconsciente le ha dado un basamento lógico, un volumen lógico, una densidad lógica que permitió que otras ciencias, otros campos del saber tomasen eso. Entonces ya se hablase de lo inconsciente a nivel social, el inconsciente colectivo, para decirlo de alguna manera. Para decir de alguna manera que en una época en Argentina se decía matomil, ustedes son todos jóvenes, pero yo que no soy tanto, recuerdo de una época donde había expresiones, paremias se llaman, ese tipo de expresiones que se producen en una sociedad en algún momento, como hoy dirían arre o manzana o astilla o crunge o el slang que usan los jóvenes y que tanto laburo nos da a quienes ya no lo somos. En una época en Argentina se decía matomil. ¿En qué época? En la época en que existía el terrorismo de Estado, o por lo menos el terrorismo de Estado a cara descubierta, ¿sí? Entonces
¿de dónde salió esa frase? Y no falta alguien que diga, bueno, porque hay cierta dimensión donde en el inconsciente colectivo se cocinan ideas que en determinado momento aparecen. ¿Sí? Entonces el psicoanálisis ha aportado una perspectiva que tomaron otras disciplinas, ¿sí? Que tomaron otras disciplinas. Por ejemplo, en algún momento nosotros vamos a hablar de las estructuras elementales de parentesco y vamos a ver que una sociedad se basa en un sistema de intercambio y ese sistema de intercambio ha sido teorizado como intercambio de mujeres entre clanes. Sin embargo, esto funcionaba de manera inconsciente, porque si no sería muy angustioso pensar que una mujer puede ser objeto de intercambio. Entonces alguien podría decir, pues bien, una sociedad se basa sobre ciertos circuitos de intercambio en los cuales intervienen las mujeres, pero esto es inconsciente. Y usan de nuevo la palabra inconsciente. ¿Sí? Entonces, los discursos, los campos de saber después del psicoanálisis ya no son lo mismo. Y a su vez, como traía Eva recién, el psicoanálisis se ha nutrido enormemente, se ha nutrido de otros campos de saber, a quien toma por interlocutores. Cuando Eva recién traía a Durkheim, yo pensé que iba a hablar de un libro que se llama La familia conyugal, ¿no? Un libro de Durkheim que trata sobre la caída de la autoridad del padre, ¿sí? Cómo la autoridad del padre se ha ido cayendo a pedazos desde el pater familias romano a el esclavo que hoy sale 5:30 de la mañana a laburar, con suerte, si tiene laburo, ¿sí? Desde aquel pater familias que tenía derecho a vender a los hijos como esclavos, y se le cantaba las reales ganas, si se le cantaba las ganas, lo podía vender a los hijos como esclavos, matarlos, porque tenía ese poder, esa autoridad, decidir con quién se casan las hijas, decidir con quién se casan los hijos, decidir porque manda a al esclavo moderno, como lo caracteriza Lacan en algún momento al padre, ¿sí? Al esclavo moderno, al que sale a buscar laburo, va a laburar mientras los pibes juegan con la Play. ¿Sí? Entonces, una relación de interlocución que ha tenido el psicoanálisis y que ha sacado cosas como, por ejemplo, de Durkheim, de la familia conyugal, para trabajar cómo esto incide en la subjetividad de la época. Cómo la subjetividad de la época, la clínica de la época, la neurosis de la época, los síntomas de la época pueden ser explicados por una lógica en la que la antropología y la sociología tienen mucho que decir. Esto nos pone, ¿por qué tomo estos ejemplos? Tomo estos ejemplos para graficarles, para transmitirles que el psicoanálisis no es un campo de saber aislado, ¿sí? Que si bien es una praxis que genera un saber en el ámbito más íntimo de la subjetividad, genera un saber en el ámbito más íntimo, más singular de lo que es la subjetividad, sabe que ese ámbito está completamente improntado
por la época, por el orden simbólico de la época, por el campo de representaciones que arma la época, ¿sí? Cada paciente, porque de esto estamos hablando, de un diván, de un paciente, de un sufrimiento, de un dolor muy íntimo, muy subjetivo, y uno dice, y acá mismo lo social entró y golpea desde adentro. ¿Eh? Golpea la puerta, pero golpea la puerta desde adentro. Esto no quiere decir que se diluyan las diferencias. Lo que es específicamente psicoanalítico, propiamente psicoanalítico, de lo que no lo es. ¿Sí? Y a lo largo de nuestras reuniones en este cuatrimestre, yo voy a intentar venderles, si tengo suerte y los vientos me son favorables, voy a intentar venderles algunos delirios que tenemos los psicoanalistas, algunos delirios, algunas locuras. Voy a tratar de vendérselas como si fuesen razonables, para intentar delinear, para intentar definir cuál es la especificidad del psicoanálisis, ¿sí? En su interlocución con otros campos de saber, ¿sí? Y es en ese sentido que yo decidí empezar mi presentación del psicoanálisis con un texto de 1908. Es un texto que ya tiene más de 100 años, ¿sí? Que se llama Las teorías sexuales infantiles. No sé si ustedes han entrado al Classroom, al aula virtual, porque en años anteriores o en cuatrimestres anteriores yo había subido un programa que era el programa original de esta materia para que ustedes se hagan una idea de qué textos íbamos a leer. Les hago un poquito de historia. Esta materia tenía un programa que fue sedimentándose a través de los diferentes docentes que transmitieron la materia, y era un programa maravilloso, incumplible. Era maravilloso porque era incumplible. Era un programa que tenía como una visión de diferentes temas del psicoanálisis en muchos textos freudianos. Y era imposible para mí, que soy un 4 de copas, porque a lo mejor si viene el ancho de espada, ese programa lo podía dar perfectamente, pero un 4 de copas como yo, eso no lo podía dar. Iba a dar una materia de 5 años. Entonces decidí ir tomando diferentes textos cada cuatrimestre. Entonces quería, no sé si ustedes ingresaron, si no está el programa completo, yo lo voy a subir, lo voy a volver a subir, y en consenso con ustedes voy a decir, bueno, vamos a trabajar este texto y vamos a trabajar juntos un texto. Los textos cambian los cuatrimestres. El cuatrimestre pasado trabajé algunos que ya este cuatrimestre no los quiero trabajar, para no aburrirme, para encontrarme otra vez con lo nuevo. Y bueno, algunos de ustedes tal vez conozcan esos textos, los hayan leído, como Cintia, algunos, ¿sí? Y otros, pues bien, nos encontraremos con la novedad, ¿sí? 1908, Freud escribe un texto que se llama Teorías sexuales infantiles. Yo se los voy a hacer llegar para quienes no lo tienen, porque en realidad no sé si ya está ahí, pero si no está, yo esta semana ya subo varios textos para que lo tengan, Teorías sexuales infantiles, y era un texto que me pareció importante porque
es un texto que te muestra a cara descubierta cómo en el psicoanálisis se produce el saber. ¿Cuál es la concepción psicoanalítica de la producción de saber? ¿Cómo cree el psicoanálisis que un sujeto produce saber? ¿Sí? Porque muchos de ustedes, tal vez Marcos Lavandera, Sergio Zamora, Alicia de la Foré, tengan una idea de que el saber se produce por algún tipo de inclinación hacia el conocimiento y hacia la verdad y hacia la realidad innata en el ser humano. Es decir, el ser humano tiene como una tendencia a hacerse preguntas y a partir de las preguntas a desarrollar sistemas filosóficos y luego a partir de determinado momento estos sistemas filosóficos caen bajo la posibilidad de la constatación empírica. Les estoy haciendo como una especie de gnoseología, una especie de teoría del conocimiento. ¿Cómo empezó el conocimiento? Con un niato, con un chabón que se puso a filosofar. Se puso a filosofar y dijo, bueno, ¿cómo será esta onda del mundo, la realidad, el universo, bla, 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 bla? Y en determinado momento este chabón, con unos amigotes, dijeron, bueno, vamos a tratar de constatar empíricamente si lo que vos decís es así, será que la Tierra es redonda, será que es plana, a ver, pensemos juntos, y se pusieron a pensar, hicieron matemática, y con la matemática y la geometría empezaron, y entonces cuando se quisieron acordar ya había algo que daba pie a la posibilidad del conocimiento científico, y todo nació de que de cierta actitud de conocimiento frente a la realidad. Me escucho a mí mismo y me hago acordar a un tipo que me encantaba, que se llamaba Carl Sagan, que tenía una serie que era Cosmos. La de Cosmos, sí, reconocía. No me perdía ningún capítulo y el chabón decía, bueno, hemos empezado levantando una piedra y preguntándonos por qué es dura y el agua blanda y ahora mandamos satélites al universo. Y a mí me encantaba esa cuestión de conocimiento que empuja al hombre. Bueno, todo eso para el psicoanálisis es proceso secundario. Todo eso para el psicoanálisis es proceso secundario. ¿Por qué? Y si digo proceso secundario es que uno lo pone en segundo lugar. La gana de conocer las cosas, el pensamiento racional, la búsqueda racional de respuestas. ¿Por qué? Porque la causa del conocimiento para el psicoanálisis está atrás de la bragueta. La causa del conocimiento para el psicoanálisis está atrás de la bragueta. Hay algo entre las piernas que molesta, que hace ruido, que hace cosquillas. Hace unos 20 años atrás había una propaganda de un canal de cable. En esa época no existía internet. Hace unos años no existían cosas que hoy en día son nuestra vida. ¿Sí? Hace unos años no existía internet y había una propaganda de un canal de cable que se llamaba, me salía Cosmos, pero ¿cómo era lo de Carl Sagan? Venus. En un programa, no sé, de películas porno o de películas eróticas que se llamaba Venus. Y yo recuerdo la propaganda que se hacía de ese canal de cable en otros canales de cable. En otros canales de cable, qué sé yo, un canal de películas comunes de cable. ¿Sí? Y había una propaganda de este canal Venus donde había un tipo
trabajando con una computadora, con una máquina de escribir, y entonces estaba trabajando y de repente se miraba la entrepierna, se miraba la zona de la entrepierna y le decía, loco, déjame trabajar, déjame concentrar, tengo que laburar, tengo que hacer esto, ¿sí? ¿No? Como mirándose la zona genital y diciendo, déjame concentrar, loco, tengo que laburar. Era una propaganda, supongo que diría, trabaje tranquilo, mire un rato Venus, no sé cómo era la propaganda, pero me acuerdo de la situación, y la situación era esa. Hay algo ahí que empuja y que molesta, ¿sí? Hay algo ahí que tiene un empuje. Y este es un texto donde Freud dice las ganas de saber, el empuje al conocimiento, las teorías que se hace cada uno y que estructuran nuestra realidad, arrancan de ahí. Este es un texto que te cuenta cómo un niño, yo hablo como en el siglo XX, ustedes traduzcan, porque cada vez que me quiero hacer el moderno, hago el papel de boludo con una rapidez inusitada, ¿sí? Cómo un niño arma la realidad a partir de un empuje libidinal. Como un niño arma teorías a partir de un empuje libidinal. Teorías que explican su mundo, porque las teorías que le venden los adultos le parecen terribles pelotudeces. Que los niños son traídos por las cigüeñas. Sí, claro, son traídos por las cigüeñas. Me vas a decir que no tiene nada que ver cómo vienen los niños al mundo con lo que me está pasando a mí en esa parte baja del cuerpo. ¿Sí? Porque papá y mamá se amaban y tanto se amaron que en una flor salió, qué sé yo, un bebé de la flor. ¿Sí? El psicoanálisis tiene una concepción de que la realidad que habita cada uno, y que desde ya les digo que es bastante singular, la realidad que habita cada uno es una realidad psíquica, que nadie habita una realidad que no sea una realidad psíquica, ¿sí? Y que está fuertemente improntada por la sexualidad. A lo largo de estos encuentros ustedes van a escuchar hablar de realidad psíquica en el lugar de la realidad, o fantasma, porque los psicoanalistas sí venimos de París, los niños, los bebés no vienen de París, pero los psicoanalistas venimos de París, y fantasma en francés, fantasma, que es en la tradición psicoanalítica francesa, se tradujo como fantasma, lo que era el fantasy inglés, la fantasía, ¿sí? De tal manera que van a escuchar hablar de realidad psíquica o fantasía o fantasma de cada uno. Y en el fantasma de cada uno, o en la fantasía inconsciente de cada uno, o en la realidad psíquica de cada uno, van a encontrar un elemento sexual, libidinal. Por eso vamos a trabajar este texto, por eso vamos a trabajar algunas de las cuestiones de este texto. Lo que los invito enormemente es que cada vez que yo les dé un texto, lo lean. Por varias razones. Una, porque Freud escribía muy bien. Y porque Freud escribía con una lógica expositiva de la que yo carezco. Él tenía una manera de redactar con una lógica expositiva brillante.
Entonces muchas veces da gusto, da satisfacción seguir la manera en que él encadena los pensamientos. Él nos va llevando como chico para el colegio, nos va llevando de la mano a través de un razonamiento, uno lo va siguiendo a Freud, tomado de la mano. ¿Sí? Freud tiene ese tipo de redacción en la cual dice, bueno, ustedes se estarán preguntando en este momento si tal cosa. Es llamativo porque en general uno se está preguntando en ese momento si tal cosa, pues te va llevando, ¿sí? Y si ustedes escuchan a Roberto Cuevas, se van a perder la riqueza de Sigmund Freud. Yo les recomiendo que cada vez que veamos, después vemos cómo lo laburamos, porque según los cuatrimestres, yo hay clases que hablo y hablo y hablo y hablo, y hay clases que hablo menos y trato de dejarlo hablar a Freud. Trato de dejar hablar a Freud. Incluso si alguno se aburre, porque hay gente que dice, ya lo leí solo, no me quiero juntar acá, levantarme a las 10 menos 10 para volver a leerlo, pero tratar de leerlo y comentarlo, ¿ok? Entonces, les recomiendo, no voy a recomendarles suficientemente o no voy a recomendarles demasiado la lectura. Cada vez que se la recomiende va a ser poco. ¿Sí? Freud era un médico. Antes que nada, Freud era un médico. Freud era un hombre de ciencia. Era un hombre de ciencia muy especial, porque era un hombre de ciencia que tenía admiración por los artistas, ¿sí? Sobre todo por la literatura, de la cual abundan ejemplos de análisis. Él analizaba producciones literarias, ¿sí? Él analizaba producciones literarias. Voy a dar un ejemplo completamente degradado, pero para que se hagan una idea. Hansel y Gretel. ¿Se acuerdan la historia de Andersen, Hansel y Gretel? Hansel y Gretel, se van los padres, le dicen, che, no se les ocurra ir al bosque. No, ni en pedo se les ocurre ir al bosque. Se van los padres. ¿Dónde se van Hansel y Gretel? Al bosque de cabeza. Obviamente, claro. Es así. En algún momento vamos a trabajar eso. Pero Barbarroja. Barbarroja era un chabón que vivía en un castillo y se casa con una mujer y le dice, mira, antes que vos me he casado con 10 mujeres más. Han muerto todas. Estamos acá en el castillo. Me voy a visitar a unos amigos o a casar. Podés andar en todos lados del castillo, pero no podés entrar a la habitación número 13 que está en el sótano. A esa no podés andar en todo el castillo, menos a la habitación número 13 que está en el sótano. Se va Barbarroja. ¿Dónde entra la mujer? Es la vida. Freud trabajaba este tipo de cosas. Decía, ¿cómo carajo puede ser que el deseo esté tan articulado a la prohibición? Te dicen esto no se puede y ahí te mandás de cabeza buscando quién sabe qué. ¿Sí? Hansel y Gretel no vayan al bosque. Hansel y Gretel va al bosque, lo agarra la bruja, los encierra en una jaula y dice, a esto me lo voy a morfar, pero antes quiero que engorden. Entonces les da de comer la bruja y todas las noches se le acerca supongo a Hansel, y le toca el dedito, a ver si el dedito estaba gordito o estaba chiquito, porque cuando el dedito esté gordito se lo iba a comer. ¿Ok? Si el dedito estaba flaquito, chiquitito, no pasaba nada, pero si el dedito estaba más grande, más robusto, más durito, más gordito, la bruja se lo comía. Freud agarra estas cosas y dice, che, pero esto es evidente. Es evidente que es un material que tiene resonancias masturbatorias, y tiene resonancias donde hay un goce masturbatorio y una dimensión de castración encarnada por un bla, 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 bla. Freud interpretaba estas cosas, interpretaba obras literarias, o sea, un tipo
Él era un médico, pero un médico muy especial, porque era un médico que le gustaban las producciones artísticas, no por una cuestión de goce estético, sino porque decía, las producciones literarias tienen algo de la cabeza de los creadores literarios. Hay un material que aparece ahí. Qué casualidad que Hansel y Gretel tenga que ver con Edipo Rey, que ahora es una cosa más, más seria. ¿Sí? Edipo Rey. Las tragedias griegas. Y que en vez del dedito, y el dedito es arrancarse los ojos. Que alguien le arranque los ojos. ¿Sí? Freud encontraba en las obras literarias un material que decía, esto sale de la cabeza de la gente. Y otra vez encontramos ese factor libidinal en la base de creaciones simbólicas. El folclor, las creaciones folclóricas burbujean de esto. Burbujean de esto. Estaba hablando con una colega de ustedes el cuatrimestre pasado que me hablaba de unas tribus africanas, unas tribus no eran africanas, eran de la Amazonia y no eran los Bororó, eran otras, pero toda la mitología que tenían de cómo se originó el mundo, y el mundo se originó a partir de un hombre que tenía un miembro larguísimo, pero larguísimo, y después se lo cortaron y con su sangre se fecundó la tierra, de ahí nacieron. Pues todo esto Freud dice, bueno, ¿cómo puede ser que en diferentes lugares del planeta todo el folclore tiene cuestiones que uno las encuentra más o menos desfiguradas, más o menos trastocadas, pero las encuentra? Las religiones tienen esto. ¿Cómo puede ser que en la mitología griega tal mata al padre o el padre mata al hijo, pero en el cristianismo resulta que hay un chabón, Dios, que tiene la fucking idea de mandar al hijo, de crear un hijo y mandarlo a que lo maten? Dios, que sabe todo, manda, o sea, es un filicida. Y no sé si alguno de ustedes tienen hijo, pero si alguno de ustedes tienen hijo, alguna vez deben haber tenido a ciertas horas de la madrugada la gana de crucificarlo en algún rincón. Digo, exagero un poco, pero tiene ganas de darle un martillazo, y entonces uno dice, ¿de dónde sale el parricidio, el filicidio que hay en las religiones y en la mitología y en los cuentos y en las novelas? Y Freud dice, pero esto que está contando este tipo en el diván, esto que está contando este tipo en el diván, de que cuando era pequeño y nació el hermanito, él recuerda que tenía, y aparte los padres se lo contaron, lo quería matar al hermanito. Lo quería matar porque el hermanito me sacó, me jodió la vida, pues yo antes tenía papá y a mamá y todos los juguetes y qué sé yo, y ahora le empezaron a dar bola al hermanito, y esto, Abel y Caín, esto aparece en las religiones, en la mitología, aparece en todos lados. Entonces Freud agarra y dice, pero evidentemente los adultos en algún lugar de la cabeza, en algún lugar de la azotea, tienen estas cosas clavadas y todavía las tienen. Todavía las tienen. No es que eran cosas que funcionaban cuando eran niños. Cuando eran niños funcionaban de una manera, pero ahora que son adultos, eso mismo funciona de manera reprimida. Eso mismo funciona de manera reprimida. Entonces Freud se pone a trabajar. Este año no lo vamos a ver porque lo vimos en cuatrimestres anteriores, pero por ejemplo, no sé, la piedad. Vieron que la mitad de los papas se llaman pío, ¿no? Piadoso, ¿no? La piedad cristiana, la piedad. El psicoanálisis dice, la piedad es una formación reactiva contra el deseo de hacerle de todo al otro, de hacerlo mierda.
de matarlo, de joderlo, y de joderlo porque me jode él a mí, me jode con su propia presencia. Estos negros de mierda, planeros, bla, 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 y se la vieron cuando la gente habla de los negros de mierda, bla, 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 y el psicoanálisis dice, ay, ay, un goce, viejo. Después, perdón si hoy estoy un poco errático, estoy presentándoles el psicoanálisis, ¿sí? Perdón si estoy un poco errático. Cuando uno escucha y Grabois, y los planeros, y estos negros de mierda, y bla, 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 bla. Y después te dicen, no, pero lo que pasa es que si nosotros queremos un país donde el trabajo sea todo el razonamiento es secundario. Lo más crucial, lo más sustancial, lo más importante, lo más pulsional, esa palabra la vamos a escuchar una y otra vez, es lo primero. Quiero desaparecer a esos negros de mierda que vienen a joderme la vida. Todo lo demás es razonamiento secundario, ¿viste? No porque si en realidad el país se trata de los valores y la república, porque si perdemos la república, ¿qué será? Todo chamullo, proceso secundario. Todo. La piedad misma, porque me fui, venía con la piedad, una formación reactiva respecto de que quiero gozar de la destrucción del otro. Entonces, en el psicoanálisis lo que vamos a ver es que lo primero, lo primordial, es ese empuje, ese factor pulsional, ¿sí?, que nos diferencia de otros órdenes discursivos, de otros saberes. Nos diferencia porque no arrancamos con una cuestión epistémica, arrancamos con una cuestión erótica. Toda la episteme se arma alrededor de lo erótico, ¿sí?, de lo sexual, ¿sí? Pero, ¿qué les quería transmitir? Que todo este delirio de encontrar una manera de explicar lo que funciona en el orden social, en la cultura, y asociarlo con las religiones, y asociarlo con las mitologías, y asociarlo con las obras de arte, con las obras literarias, con las obras pictóricas. Freud interpretaba cuadros, agarraba cuadros y los interpretaba, ¿sí? No son un delirio de un chabón, todas estas articulaciones no son un delirio de un chabón que se fumaba 2 porritos y empezaba a escribir. No son un delirio de un chabón que se tomaba un par de pases y arrancaba a lo que le pintaba, sino que son la producción de un médico, la producción de un médico que ha enmarcado el ámbito de conocimientos que estableció dentro de la ciencia, dentro del marco de la ciencia y de la ciencia de la época. Por eso vamos a encontrar que él describe modelos del aparato psíquico, que son modelos que tienen que ver con la ciencia de la época y su paradigma, que es la termodinámica. ¿Sí? Si Freud hubiese nacido hoy, tal vez nos daría modelos del aparato psíquico en términos cibernéticos, en términos de programación, ¿sí? Sería un programa, pero bueno, él tiene los modelos que saca de la termodinámica como paradigma de la ciencia. La termodinámica es lo que se explicaba clásicamente con la teoría de los fluidos, un río que corre. Y en determinado momento, en ese río que corre, yo hago como una especie de dique. Y por lo tanto, el agua queda endicada
no pasa, pero ejerce una presión sobre el dique. Entonces Freud decía, bueno, así funciona la represión. Yo u otro tenemos una inclinación homosexual. La inclinación homosexual no se condice con los ideales que yo tengo y que me devuelven una imagen de mí mismo. Y entonces, al no condecirse esa inclinación homosexual con los ideales que tengo de mí mismo y que me devuelven mi propia imagen, reprimo esa inclinación homosexual. Reprimir esa inclinación homosexual, que es lo mismo que ponerle un dique al agua de un río, va a generar una presión, porque lo reprimido presiona por hacerse consciente. Entonces Freud nos está dando un modelo de la represión que es un modelo termodinámico. Él usaba la cosa de la época. Hoy en día tal vez con el código binario de no sé qué y el chip de no sé cuánto, daría una teoría de la represión diferente. ¿Sí? Digo por qué, porque el psicoanálisis no murió cuando murió Freud. Y entonces los psicoanalistas lacanianos, los que ordenamos nuestra producción discursiva en relación a la enseñanza de Lacan, ya tenemos otros modelos de la represión, modelos lingüísticos de la represión, por ejemplo. Pero Freud tenía ¿no? Modelos de la termodinámica, donde es una cuestión de cargas y contracargas. Cuando alguien reprime una idea, hay un esfuerzo susceptible de ser pensado en términos de cargas, un esfuerzo para mantener algo en la represión, para mantener algo, una idea, una inclinación, una emoción, para mantener algo en la represión, en el estado de represión. Hay un gasto energético de la cabeza. Hay un gasto energético del yo para mantener unas ideas, una hilación de pensamientos bajo lo reprimido. ¿Sí? Y hay a su vez una energía que tiende a que eso se vuelva a articular, a salir del estado de lo reprimido. Cargas y contracargas, un modelo termodinámico. Para explicar que cosas que eran del interés de Freud en tanto médico, ¿sí? En tanto médico que se abocaba a la curación de sus pacientes. Venía un paciente y decía, tengo una parálisis en la mano. Tengo una parálisis en la mano. La mano y el brazo se me paralizan, y es una parálisis que se acompaña con una anestesia en la zona. No siento la mano ni siento el brazo. Cuénteme, ¿y a partir de qué hora? No, y en general esta parálisis y esta anestesia me viene a la hora en que me voy a dormir, porque a la mañana cuando voy a laburar el brazo y la mano andan bien en el laburo, pero a la noche cuando voy a dormir y voy a ir a la cama y me voy a acordar en la cama de esas cosas tan lindas que me hacen que el cosquilleo entre las piernas se articule con tanta facilidad, en ese momento me agarra una parálisis de la mano. Estos eran los síntomas que se encontraba Freud. Y las teorías que hace Freud son teorías que no es que quieran dar una visión del mundo psicoanalítica, una visión del hombre, una visión de la sociedad. Esas cosas se desprenden por añadidura. Freud teorizaba por una cuestión, en el origen Freud teorizaba por una cuestión médica. Todo lo demás se va desprendiendo por añadidura con el paso del tiempo. Por eso que todo arranca con la curación de los pacientes, pero además Freud era un investigador de lo anímico.
era un investigador, y allí encontró fantasías que se expresaban a través de síntomas neuróticos. En esta época, en la época que venimos trabajando de Freud, hay un texto donde él trabaja una especie de ataque histérico en una joven que con su brazo izquierdo tira su ropa para abajo y con su brazo derecho lo tira para arriba. Es como si, no sé, Wanda Nara saliese con una minifalda y entonces con una mano se quiere sacar la minifalda para arriba y con la otra para abajo. ¿Sí? Y Freud encuentra detrás de ese ataque histérico fantasías que tienen a la sexualidad por interviniente. ¿Sí? Es decir, que son fantasías que se producen, que se espejan, que advienen a la luz a través de los síntomas, a través del análisis de los síntomas neuróticos. De tal manera que Freud empieza a ver que la vida anímica de los neuróticos, la vida anímica, es decir, la realidad psíquica, es decir, la fantasía, es decir, el fantasma en que habita el neurótico, ¿sí?, está atravesada de punta a punta por fantasías que se expresan de diferentes maneras. Fantasías que se expresan de diferentes maneras. Se expresan en la actividad sexual propiamente dicha, se expresan en las relaciones interpersonales, se expresan en los síntomas neuróticos. Nunca les llamó punto, 3 puntos. Nunca les llamó la atención si en algún momento tuvieron la curiosidad, de mirar en los sitios de material adulto, llámense Pornhub o alguno de esos, ¿sí? Nunca les llamó la atención que cuando se encuentra la gente que se tiene que encontrar, a veces la cosa se pone un poco violenta, como que hay medio tipos que pegan y que pegan cachetadas, y uno dice, che, ¿de dónde sale esta cosa? ¿De dónde sale? Porque uno se podría hacer una concepción de lo sexual más bien parecida. Perdón, ¿te nombras son plataformas de conocer a alguien tipo Tinder, eso? No, yo estaba hablando de pornografía, estaba hablando de sitios de porno. Por eso, porque primero me pareció porno, pero dije, ¿dónde se encuentran? Si ya está el video ahí. Ah, ya sé, la escena sexual. Siempre son las mismas, sí, son re violentos, o el plomero. Claro, digo, hay... Genial, siempre. Claro, hay especialidades, digamos, o especialidades... ¿Cómo es que las diferentes opciones? Categorías. Diferentes categorías. ¿Sí? Pero uno encuentra en una búsqueda transversal, digamos, entre categorías, a veces se encuentra que los muchachos en esas filmaciones, los muchachos no restringen su actuación a una cuestión netamente genital. Hay otras cosas además de lo genital, ¿sí? Hay otras cuestiones además de la genitalidad, y esas otras cuestiones a veces tienen que ver con cierta cuestión violenta, de pegar cachetadas o nalgadas, ¿sí? Pegarles en las nalgas a las chicas. Insisto, estoy hablando en términos del siglo XX, ustedes traduzcan. ¿Por qué? Y porque resulta que lo sexual para el psicoanálisis es algo que excede lo genital.
y qué hay en la sexualidad, en el acto sexual, en la escena sexual, la puesta en juego de un goce sádico y a veces sádico masoquista, que tiene que ver con la puesta en acto de la sexualidad, ¿sí? Ese sadismo, ese masoquismo, esa cuestión escópica, ¿sí? De verse en el espejo y de hacerse ver por el otro, esa cuestión guayerista, exhibicionista, forman parte de lo sexual en el psicoanálisis, y es una sexualidad articulada en fantasías, y es una sexualidad que a veces se deja ver, se muestra en esas fantasías que son actuadas, y a veces se muestran de otra manera. Se muestran, por ejemplo, en las relaciones sociales, en el vínculo con el otro. Che, pero vos qué me estás diciendo, Roberto, que el vínculo con el otro está atravesado de cuestiones sexuales. Sí. Y Freud no retrocedía a pensar una sociedad como un conjunto de individuos unidos por libido homosexual. No retrocedía ante eso. Decían los muchachos cuando se van a jugar al fútbol y después se van a tomar unas birras y hablan de las cosas que hablan y me estoy comiendo un carocito, bla, bla, son todos homosexuales. Hay una cuestión de libido homosexual que los lleva a abrazarse después del gol y a hacer cosas y pelearse si uno cobró mano cuando no era mano y a meterse mano y qué sé yo, y el libido homosexual. Y que hay en las relaciones sociales elementos donde aparecen una cuestión o elementos o inclinaciones sádicas y masoquistas, no pónganle la firma. Y entonces el psicoanálisis ya no es igual a cualquier teoría que sostenga una organización social a partir de otras cosas. Por ejemplo, de relaciones de poder, o por ejemplo, de relaciones de producción. Freud tenía interlocución no con los marxistas, pero digamos con ciertas teorías que había en la época de la revolución bolchevique. Freud escuchaba con atención, digamos, las ideas que podían tener de cómo se organizaba una sociedad, ¿sí? A partir del triunfo de la revolución del proletariado. Freud tenía sus ideas, ¿sí? Que no coincidían con estos autores porque la idea freudiana es que, y les voy tirando algunos temas, hay una especie de malestar en la cultura, instalado, ineliminable malestar en la cultura, porque hay una relación dialéctica que no se puede resolver entre la sexualidad y la cultura. No se puede resolver. Siempre andamos como el culo con eso. Se los tiro como idea para presentarles el psicoanálisis. No es que hay un malestar en los vínculos porque, en fin, por los ideales de la gente o por la filosofía de la gente. Hay un malestar porque hay elementos de la sexualidad que no conviven armónicamente en una sociedad. Sea porque la sociedad los reprime, como en la sociedad victoriana, sea porque la sociedad los estimula. Hoy a la mañana estaba atendiendo a alguien que estaba desesperada porque el marido, cuando no estaba laburando,
y laburaba casi todo el día. Cuando no estaba laburando estaba horas con la PlayStation jugando no sé qué jueguito, de no sé qué mierda, porque era la manera según él, la manera de distenderse. Entonces esta no podía hablar no podía hablar con el marido y había perdido un embarazo, razón por la cual estaba bastante angustiada, pero cuando el marido no estaba laburando, ¿dónde estaba? Estaba de cabeza en cierta dimensión de goce que la sociedad, con su desarrollo tecnológico, está fomentando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. O sea, no somos la sociedad victoriana. Ya no somos la sociedad victoriana que reprime la sexualidad, entonces la sexualidad se manifiesta como un desorden que viene del retorno de lo reprimido. Somos una sociedad que dice, comprate el dildo de no sé qué, que el dildo de no sé qué va a servir más que el pene de cualquier tipo. Y es verdad. ¿Quién tiene pene electrónico que se hace? ¿Quién no? Nadie tiene eso. En general la gente tiene con lo que vino al mundo. Cualquier aparato es mejor en ese sentido. Y entonces tenemos una sociedad que dice, ¿por qué no disfrutar de eso? ¿Por qué no aprovechar el desarrollo tecnológico? Te tomas sildenafil y estás hecho un tigre durante 17 horas. Después las esposas, las novias y las amantes dicen, no sé cómo carajo sacármelo de encima al boludo porque se tomó la pastillita y ya no lo banco. Pero es una sociedad justamente que promueve, que empuja al goce. Y uno diría, empuja al goce, somos todos felices. Pues bien, no. Otra de las malas noticias, que Cintia... Yo le dije. Cintia avanzó, dijo, no trae buena noticia, parece que hay algo, en algún momento lo vamos a leer en Freud. Parece que hay algo que está mal hecho en nosotros. Parece que hay algo que está mal hecho. Nos invitan a un asado, nos tomamos un vaso de vino, nos podemos hablar, nos tomamos 2 vasos de vino, nos tomamos 4 vasos de vino y ahí tendríamos que parar. Para ella disfrutamos, terminamos vomitando, porque nos tomamos 3 damajuanas, cantando la marcha peronista. Y uno dice, ¿cómo terminé en esto? Porque hay algo en nuestra relación con el goce que no anda bien. Siempre es poco, siempre es mucho. Siempre es poco, siempre es mucho, siempre es lo que no se esperaba. Hay algo que no anda. Conocemos a alguien, decimos ahora sí, conocí a la persona especial y a los 3 meses decimos, no, era mucho, era poco. Yo quería a alguien que me dé bola, y ahora, ¿por qué? Porque el anterior no me daba bola y no me escuchaba. Y ahora conseguí a alguien que me da bola y me escucha. Lo encontré a los 5 meses, decía, este hijo de puta lo tengo encima, todo 20 mensajes por día me manda preguntándome cómo estoy. 20 mensajes por día, todos los días, no sé cómo sabe, siempre es poco, siempre es mucho, siempre hay algo que no anda bien. Falta el vino, o sobró. Bien, entonces, el malestar en la cultura. En esta época de este texto, que vamos a trabajar algunas cuestiones, nada más, si ustedes agarran el tomo 9 de las obras completas de Freud, el tomo 9, nada más que mirando el índice, van a ver que hay textos como El delirio y los sueños en la gradiva de Jensen, que es una obra literaria, donde Freud hace un análisis de la obra literaria, ¿sí? Textos como El creador literario y el fantaseo, un texto que se llama El creador, son todos de la época, El creador literario y el fantaseo. Otro texto, Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Se los estoy nombrando, no los vamos a leer. Las fantasías histéricas y su relación con la sexualidad. Sobre las teorías sexuales infantiles, la novela familiar de los neuróticos.
Se los nombro ¿por qué? Porque son todos textos que traen al primer plano estas fantasías. Fantasías que articulan la sexualidad tal como la entiende el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Sí? Freud encontró estas fantasías en los mitos, en las mitologías, las formalizadas, las menos formalizadas, en el folclore, en las religiones. ¿Sí? Y voy a especificar un poco más, lo que hablé como sexualidad. Porque en algún momento tiré la onda de que la sexualidad no es la genitalidad, o no es solo la genitalidad. Resulta que dar un chirlo en la cola es sexual. ¿Por qué? Porque ahí se satisfacen ciertas inclinaciones sádicas, masoquistas, bla, 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 bla. ¿Ok? No es solo la genitalidad. ¿Eh? Quiero acercarme un poquito más a un concepto que vamos a ir trabajando en diferentes textos y que es el concepto de pulsión. Pulsión es una palabra, es la traducción de una palabra alemana que es Trieb, que es muy difícil de traducir si uno no tiene formación filosófica sólida. Como entre las cosas que ignoro, también ignoro muchas cosas de filosofía alemana, no puedo decirles más que cada vez que hablemos de pulsión vamos a hablar de una inclinación, de una tendencia, de una propensión, incluso de una pasión, de un deseo. Por eso vamos a encontrar en Freud las expresiones como deseo pulsional. ¿Sí? Una tendencia, una inclinación, una propensión, un deseo. Por eso yo decía inclinaciones sexuales. ¿Sí? Una inclinación sexual, ahí estamos hablando de pulsión. De pulsión en diferentes modalidades. Pulsión oral, pulsión anal, pulsión escópica, pulsión sadomasoquista. Es una propensión, una inclinación, que fue pensada en algún momento como instinto. Pensaron que el psicoanálisis tenía una teoría de instintos, instinto oral, instinto anal. Bien. La idea que yo les quiero transmitir respecto del concepto de pulsión es que eso pulsional en el hombre dicho genéricamente, eso pulsional es completamente distinto y contrario al instinto. Un instinto es algo adaptativo. Un instinto es algo que adapta un organismo a un medio. Un Inwell a un Unwell. En alemán, digamos, el instinto es algo adaptativo. Anduve por los esteros de Liberá, hasta el domingo estuve en los esteros de Liberá y es muy interesante porque hay ciertos pájaros que comen las crías de yacaré, cuando el yacaré es chiquitito. Cuando el yacaré crece, ni en pedo se acercan al yacaré porque el yacaré se lo morfa. ¿Sí? Entonces ahí eso nadie se lo explicó al pájaro. El pájaro lo sabe ni bien nace. El pájaro nace y ya sabe qué puede comer y a qué no acercarse porque se lo come a él. Y uno dice, che, pero ¿qué es? Es como un saber que te adapta al medio. De la misma manera el yacaré hay cosas que puede comer. Y hay cosas que cuando las ve ni pregunta, ni pelea. Cuando ve a las boas, raja, pues la boa se lo come a él. Etcétera, etcétera. Un instinto es eso, es algo adaptativo. Pues bien,
postulación del psicoanálisis delirante. El ser humano ha perdido el instinto. Lo perdió. Tenemos arco reflejo. Si apoyamos una mano en la cocina, ¿cómo es que se llama? El quemador de la cocina. Si apoyamos la mano y nos quemamos, sacamos la mano. El reflejo lo tenemos, el arco reflejo lo tenemos, pero el instinto no. El instinto no. No comemos por instinto. No cagamos por instinto. Menos que menos cogemos por instinto. Está perdido. Y lo que se podría encontrar como una cosa que de alguna manera puede llegar a dar el engaño de que se trata de algo parecido es la pulsión. Y la pulsión es absolutamente desadaptativa. La pulsión es desadaptativa. El instinto te adapta al medio, la pulsión te desadapta. Te desadapta. Te pones a jugar a la PlayStation y estás 8 horas, no podés parar. Y te dicen, no puedo parar, no puedo parar. Se empezó a articular cierto goce ahí, no puedo parar. No puedo parar. He encontrado un gusto de fumar tabaco, de bla, 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 un cigarrillito por día. Terminás fumándote 3 atados por día. Te querés tomar la copita, te terminás tomando media botella. Siempre es poco, siempre es mucho. Bulimia, anorexia, son todas entidades clínicas que te muestran que estamos habitados por una inclinación, una propensión, una tendencia fundamentalmente desadaptativa. Razón por la cual son malas noticias, porque hay que explicar cómo cada uno controla el asunto. ¿Cómo lo controla? Porque es como agarrar y decir, che, tengo dentro del cuerpo a Alien. Alien es una película de hace ya unas décadas. ¿Sí? Algo dentro mío es completamente desadaptativo. Bien, con estos elementos, ¿sí? Con estos elementos vamos a arrancar la vez que viene a leer. Ahí vamos a dejar hablar a Freud, a leer algunos párrafos, no todos para no abundar, digamos, demasiado, porque mi idea es que algunos de ustedes se cruzan con el psicoanálisis y este va a ser el único cruce que van a tener, otros como Cintia ya han tenido, pero bueno, sé que ustedes cursan otras carreras, mi idea no es que puedan repetir los textos de Freud, sería el pedo ponerse a estudiar, pero sí, bueno, y seguir algunos párrafos para ver qué piensan ustedes, porque a mí me interesa mucho saber qué recepción puede darse en ustedes de estos delirios. Ya el primer delirio ya se lo mandé ahí, la pulsión es desadaptativa. Andamos como el culo por la vida, haciendo demasiado poco, demasiado mucho, podemos hacer adicciones con cualquier cosa, pues si tuviésemos un instinto de laburar para traer plata al nido y ser todos felices, sería bárbaro, pero nos ponemos a laburar y somos workaholics y todo así. Bien, yo voy a cortar acá. Me gustaría escuchar si tienen alguna idea, si tienen algo que les haya suscitado, si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna queja, tal vez, qué sé yo, no sé. Profesor, yo soy Estela Marisícola, estudiante de Sociología, y bueno, justamente el cuatrimestre pasado hice una materia que era Historia del Feminismo. Entonces ahí uno de los teóricos dice que el sexo no existe, porque Paul Preciado dice que no nacemos con sexo, que lo elegimos. O sea que socialmente elegimos un sexo. Esto se contrapone bastante a la idea freudiana, ¿no es así?
Sí, sí. Sí, porque Paul Preciado tiene una idea y una concepción del sexo. Él tiene una idea, una concepción autopercibida. Las recomiendo chusmen. Chusmen, parole de queer. Pongan en Google, blog parole de queer. Terror anal. Terror anal, utopía anal. O pongan terror anal o utopía anal. Un capítulo de la utopía anal o del terror anal de Paul Preciado. Paul Preciado tiene una idea de lo que es la sexualidad. Y él dice, la sexualidad es lo que yo autopercibo. Por eso hablo de mi ano como hablo de mi ano. Y por eso hablo del ano de ustedes. Usen el ano, muchachos. Usen el ano porque vamos a hacer la revolución con el ano. La revolución anal vamos a hacer. Bla, bla, bla. Y habla de castración anal, chusmen. Pero van a encuentren lo que encuentren en Paul Preciado, que es una sexualidad percibida, perceptiva. Es una sexualidad en la cual yo me autopercibo de esta manera. Varón, mujer, no binario, queer, LGTB, HI. La sexualidad para el psicoanálisis es inconsciente. Cuando vos no podés parar de encender un cigarrillo, para Paul Preciado no debe tener demasiada importancia, para el psicoanálisis es una cuestión sexual. Cuando no podés parar de comer fideos con manteca, es una cuestión. Cuando no podés comer fideos con manteca, no podés comer fideos, no me entra el fideo con manteca. No me entra el fideo. Si ustedes supieran en mi barrio qué son esas cosas, tirar el fideo, exactamente. No me entra el fideo, licenciado. Es una cuestión sexual. Ni que hablar en otros ámbitos. Y la sexualidad es por definición inconsciente. Es por definición inconsciente y es por definición inabarcable, inacomodable. Si yo digo que la pulsión es desadaptativa, digo, ¿cómo carajo te acomodás a eso? ¿Cómo te acomodás a eso? No es que lo dominás. Usen el ano. Ok, uso el ano. Estuve con un marinero noruego y usé el ano. ¿Y qué te pasó? Y la verdad que como el orto. Bueno, como el orto está bien, pero no disfruté nada. No pasa por ahí, porque mi sexualidad pasa por otro lado. Pasa con el lemon pie, con leche chocolatada. ¿Se entiende? Es una concepción completamente diferente. Esto no quiere decir que Paul Preciado no tenga su... No, desde ya yo le pregunto porque realmente me llamó la atención, me pareció una persona que si uno sigue el razonamiento, es un razonamiento interesante, pero que para mí, por ejemplo, no está dentro de la realidad. O sea, yo creo que la sexualidad es otra cosa, no es una elección social. Por eso es que lo consulté, porque realmente okay, la idea de Freud es otra, ¿no? Bien. Y después me llamó mucho la atención en todo lo que nos estuvo explicando el tema del dolor de mano y de brazo que explicó. Entonces yo digo, o pienso, en todas esas personas mayores, socialmente ya con una edad de 70 para arriba, en que les agarra el problema del túnel carpiano. Qué contradicción que tienen entre el sexo y la represión social que empiezan a sufrir con su mano por no tocarse, ¿no? Es algo que me llamó la atención en lo que les decía. Bien. Bueno, bien, no sé si bien o mal, porque nunca leí mucho a Freud, pero bueno. No, mira, definitivamente bien, porque a mí lo que me interesa, me interesa de varias maneras. A todos aquellos que intentamos sacar algún sonido de la guitarra, sobre todo lo que no podemos sacar sin un sonido, como si un gorila agarrase y hiciese así, el tema del túnel carpiano lo tenemos en la cabeza, ¿viste? Porque por el dolor de las manos y los dedos, y etcétera, etcétera. Definitivamente yo podría responderte, Estela,
haciendo como una diferencia entre los síntomas neuróticos, una cosa es una conversión histérica, otra cosa son, digamos, otro tipo de cuestiones psicosomáticas, bla, 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 bla. No voy a entrar en eso. Lo que me interesa es que ahí hubo una resonancia singular. Bueno, alguien estuvo escuchando y dice, che, esto me parece que las personas de cierta edad y qué sé yo, y esto, cómo se juntaría la cuestión de la sexualidad con eso. No vayan ustedes a creer que la gente de 80, 90 años no tiene sexo, claro que tiene. No vayan a creer que no tiene sexualidad. Habría que preguntarle a Paul Preciado sobre lo que hacen con el ano esta gente, pero es una ironía. Es una ironía que dice que desubicada. Pero igual lean el blog que les comenté. Pero nacemos con eso y morimos con eso. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, Gracias. comentario, queja? De nada, Estela? Bien. Si Hola, no, quería decirte, Roberto, mi nombre sí, es Alicia. Corea. Esta es el primer, digamos, este es el primer acercamiento a Freud que yo tengo, que sería lo mismo que decir, no tengo ni la más mínima idea. Lo que me llevó, digamos, a anotarme esta materia, es que estoy segura que va a ser un saber, por lo menos un poco más ordenado y más cierto, porque te digo, uno ha escuchado acerca de Freud diferentes cosas sueltas, que aparecen por todos lados, en la web, en los inspirados, en las mesas de café, ¿no es cierto? Parece. Sí. Así que por lo que digamos, para mí, yo escribo, así ando por ahí. Y si querés divertirte un poco, lo primero que publiqué fue una antología de la poesía romántica y erótica, 500 años antes de Cristo. Así que lo mío ya viene, viste, complicado. Bueno, pero es un trabajo que me ha gustado mucho de que lo... Mira, 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo. Ok. Desde donde, bueno, donde se veía quizás, creo, eso desde otro lugar, creo, como esto que hemos podido ver desde el punto de vista poético, ¿no? En sí mismo, digamos, hay un lenguaje que es atemporal y bueno, ese fue uno de mis trabajos. Yo trabajo acerca del amor, es un tema que me ha traído siempre. Pero digamos que como fenómeno de conciencia. Por eso siempre le he tenido mucho respeto a Freud y lo desconozco. Es una cosa, viste, que pararme ante semejante autor, digamos, sola, me dio un poco de resquemor siempre por el temor que tengo a las malas interpretaciones, porque no, o sea, no es fácil esto, por lo que quería agradecerte de antemano, ¿no? Bien. Este gran gesto que has tenido y que nos pones, digamos, como que allanás el camino, ¿no? La verdad que me siento muy a gusto, así que muchas gracias. Bien, de nada. Vamos a ver qué sale, de esto. No es seguro que salga algo bueno, pero bueno, vamos a intentar. Y vamos a dejar acá, les mando el texto y... Profe, disculpe, en el campus ya está subido el texto. Ah, ya ¿Cómo está. va, María? Sí. Bien, ok, María. Sí, está el texto y hay varios textos. ¿En el campus Está de la UNSA? No, ellos nos mandaron por mail. Es por donde se hace, no sé si alguna hizo el curso de la ley Micaela. Bueno, en el mismo campus. Es el campus del CAP, claro. Sí. Sí, yo sé cuál. Sí, gracias. Bien,
Gente, dejamos acá, les mando un beso, nos vemos el miércoles y que tengan buena semana. Gracias, Buena profe. semana. Chao. Buena semana, Chao, chao. gracias. Gracias. Buena No, semana. no. Chau, chau. Gracias, Aldana. No podés conectarte, me parece.